Ya estamos en estereotipos y en una de esas llega Chochos. Ahí está Chochos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Está. Bienvenidos a este su programa de confianza estereotipos. Yo creo que apagaste tu micrófono, no sé por qué, por alguna razón. Ah, ¿Qué? no, sí te oigo. No, sí es que como que se oyó cortado. No, no, no me regañes. No No me dije nada. regañes. El que me estaba Bienvenidos a regañando eres tú. este programa está siendo patrocinado. No, no es cierto. Qué tonto Hoy eres. es 3 de febrero del año 2022 y pues gracias por sintonizar estereotipos en este día que la verdad eh, pues tuvimos mucho, o sea, se ha trabajado mucho para llegar a este programa porque pues conseguimos a 2 doctores, sabemos que son personas muy ocupadas, entonces pues estamos muy contentos en que hayan aceptado la invitación. Luis Ernesto González, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, bien, estoy bien y de buenas. Ujú. Este, Me gusta, me gusta. ahorita que estabas diciendo lo de la fecha, estaba pensando en la Ujú. cantidad de gente que ayer Sí. empezó a salir con todo esto del 2 del 2 del 2022 y Ah, sí, 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 puta, sí. las energías y el karma y San Juan de las Pizzas. Y me da mucha risa Ujú. cómo ante un convencionalismo social, como es un calendario, que un día llegó un papa y dijo, a partir de esta fecha los meses se cuentan así, 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 la gente Ujú. quiere encontrarle lo energético, lo místico, lo ridículo, lo no sé qué al Eso es un poco, 2 del 2 del ajá. 22. ¿Viste el meme de Hamilton, de Lewis Hamilton? No No, lo entendí yo. Salía un Hamilton diagonal, otro Hamilton diagonal, dos Hamilton. porque Y quedó en yo segundo decía, lugar. pues sí, pero yo no entendía. Yo decía, ¿pero por qué? Pues son 8 títulos, este güey tiene 7. O sea, como que no entendía muy bien por qué. Día de la Candelaria, la verdad es que muchas personas sí lo festejan mucho, mucho, mucho. He estado de hecho viendo en la televisión el tema de los niños Dios que celebra la Los niños gente, Dios. ¿Por qué la gente los le dice niños, niño Dios y cuando está crucificado no dice el Señor Dios? el Señor, bueno, pues Se me porque hace ridículo, es Jesús Jesucristito. Cristito, Jesús Cristito. Jesucristito. Ok, Jesucristito, lo visten el día de la Candelaria y yo no tengo ni idea de esas A cosas, o ti, sea, hablando de esta ridiculez también de la Candelaria y lo de la rosca de Reyes y eso, ¿tú comiste ayer tamales? no, ¿No? no, ¿Cuál es el que más y te gusta? ¿El de dulce? no, 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 el oaxaqueño es A mí no me el gustan los tamales. oaxaqueño de jitomate, no, en serio, No. son muy buenos. Pero, la verdad es que es una tradición que estaba viendo que no solamente es en México, el tamal como tal, bueno, en diferentes países del mundo, sí, güey, se festeja el Día de la Candelaria, Ah, bueno, lo que pero pasa es que el Día de la Candelaria es una tradición que adoptó la Iglesia Católica ante una celebración celta. Y y te por voy a eso se decir una llama cosa, Candelaria, por el tema de las luces. y te voy a decir una cosa importante, eh, en Francia se dan crepas. O sea, sí se festeja y en vez de comer tamales, la gente come crepas, cosa que me pareció bastante interesante. Bueno, Voy a saludar rápidamente porque hay gente que nos está viendo y quiero sí, felicitar, digo, saludar a toda la gente que nos está viendo, en particular porque sé que está haciendo un esfuerzo por estar con nosotros a tiempo. Un saludo a nuestra querida Yoko personal, Alicia, que nos manda a saludar. hola Está Alicia, ¿cómo también por están? ahí Alberto Balvin, que hacía rato que no se conectaba. El buen George, que nos manda saludos a ti y a mí. Diego Argo, Andrea Müller, Claudia Berenice, Analí Castellanos, Heidi, también un gran saludo. Sergio Uh -huh. Galván, Ana Mari Sí, García, harta gente hay, bueno, sí, pues la verdad que estamos contentos porque es un tema que le interesa a muchísima gente. En unos momentos más vamos a tener a el doctor Alberto Méndez y al doctor Javier Castellanos. Está JC Carredano, está Namari González François, García, está aprende a leer, dice García François. García, que no sé qué dije, Dijiste espérate, González. Y está dije aparte Ana Mari González García. Yo creo que son Etelvina familia. Carrada, ¿Cómo? Agus Mercado, pues hay muchísima gente. Wow. Muy bien, muchas gracias por sintonizarnos. Es un programa que nos daba mucha ilusión y que nos preocupa mucho y nos ocupa el tema de las vacunas. Yo estoy en mi día 10 de COVID, hoy cumplo 10 días con COVID y yo, pues como muchísimas personas que han sido infectadas con esta nueva variante, pues están muy interesadas en entender, en saber más y comprender pues muchos temas de las vacunas
que no sé si, digo, hay personas que no nos escucharon en ese No todos programa, días. pero tuvimos un programa en donde Javier Castellanos nos explicaba los protocolos que llevaba la gente, los laboratorios, para poder certificar y sacar al mercado una Mira, vacuna. es curioso, tú estás en el día 10 de tu COVID, digamos, Sí. y yo ayer me puse curiosamente la vacuna. O sea que estamos inmersos totalmente. No me quiero adelantar, yo no he sentido fuera de que me duele el brazo y que empecé a tener un mayor odio por el pueblo ucraniano. ¿Te pusieron la La Sputnik? Sputnik no me ha afectado en lo más mínimo, camarada. Ajá, ok. Oye, ese tema también un día le vamos a tener que dedicar más tiempo al tema de Ucrania, que Uf, se está poniendo, ayer que estaba yo guardado, pues es que estaba viendo las noticias ya que y, se volvió monótono lo de la pandemia, pues ahora pasamos a la guerra y así lo vamos llevando. oye, Eh, es ah, que curiosamente me llegó un video de estos videos que mandamos en WhatsApp, que decía Monividente que el día 21 de marzo se termina la pandemia, ¿no? Eso decía. Y entonces yo decía, no sigas. espérate, Cuando no, utilizas de fuente a Moni Vidente, pierdes no, cualquier es que credibilidad. escuche esto, me dio mucha risa porque yo dije, sí, claro, si los ucranianos, los rusos, los gringos, todos se pelean y empiezan a tirar bombas, sí, claro que se va a acabar la pandemia. Y el Oye, tío, planeta. no, por Oye, eso, todo. a mí me gustaría decirle a la gente que nos está viendo, les vamos a explicar cuál es la dinámica que vamos a llevar en Correcto. el debate. Muy bien. Acabando esta explicación, van a entrar al aire ya el doctor Méndez, el doctor Castellanos. Cada uno tiene una postura muy clara con respecto al tema de las vacunas. Antes de entrar al aire, nos echamos un volado con esta moneda, que según las Ujú. declaraciones hoy de la gente ¿cómo se llama? En la matutina, pues creo que con esta moneda puedes comprar como 200 millones de cosas, ¿no? Porque Sí, dicen que ahora se puede comprar más que lo que se compraba antes. Pero bueno, yo no vamos a sé. hablar Ya hoy no, no te enojes, del tío. chavo del 24 no vamos a hablar. Este, y sorteamos quién inicia. Va a iniciar el doctor Méndez. Tiene 3 minutos para exponer su postura. Terminando él, va el doctor Castellanos a poner sus 3 minutos de su postura. Y después tenemos algunas preguntas, pero lo más importante son las preguntas que vayan a hacer ustedes, que vaya a hacer la gente que nos está viendo. ¿Qué Correcto, es eso es lo lo que más único nos que importa. pedimos? Respeto ante cualquiera de las posturas. Aquí estamos Ujú. para debatir de manera sana y sobre todo queremos que haya una buena dinámica que sirva para construir, sobre todo eso, ¿no? Entonces, por favor, cero Ya insultos a me, cualquiera de los dos, ¿no? sí, o Incluso sea, también cero insultos a Chocho, aunque vea ya, Moni es que Vidente. ya me Sí, regañaron. Me es llegó que un sí video, no es que la pero vea, no es que lo me llegó un cuentas. video. O Pues me dio sea, risa. no, Me es dio como risa si que dijo que la pandemia se va a acabar el no, 21 nadie. A mí de me llegó un marzo. video de Moni Vidente, no lo veo y bloqueo a la persona que me lo envió. Ok, perdón, ¿Ok? ya no vuelvo a ver a Moni Vidente. Ok, Entonces, vamos a darle entrada a los vamos a doctores, darle por entrada favor. precisamente al doctor Javier Castellanos y al doctor Alberto Méndez a nuestro primer debate, a nuestro primer estereodebate, en el cual hablaremos evidentemente del tema de las vacunas y antivacunas. Ya entra con nosotros el doctor Ya Alberto está Méndez y Alberto. ahí está el doctor Javier Castellanos. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros, doctores. Hola, ¿cómo Hola, hola. están? Hola, buenas tardes, muchas gracias. Gracias Oigan, por la invitación. gracias por aceptar la invitación a Estereotipos. Tenemos muchas personas ya viéndonos en vivo y les agradecemos pues el que hayan aceptado, el que sepan a lo que venimos, que vamos a discutir un tema que nos importa y nos ocupa a muchísimas personas, a todos nos debería de ocupar. Y, y pues como lo pactamos antes de empezar el programa, en el volado ganó Alberto. Entonces, Alberto tiene 3 minutos para explicar su postura y cuando terminen esos 3 minutos, Javier empieza a explicar su postura y luego empezamos a intercambiar ideas. Y Por para que favor, vean Alberto. que esto es legal, aquí está el reloj de arena con el que vamos a cronometrar los 3 minutos. Venga. Alberto, adelante. Muy bien. Bueno, yo creo que esta conversación la tenemos que tener siempre en el contexto de un análisis riesgo-beneficio, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer siempre en la medicina, ¿no? En la ciencia, y entonces ver cuándo una intervención, la que sea,
sus beneficios van a superar a los riesgos de esta misma, porque pues, absolutamente todo lo que hacemos tiene sus riesgos, ¿no? Y entonces aquí tenemos que ver, bueno, cuál es la eficacia de la vacuna, cuál es su seguridad, cuál es el riesgo que esto representa el COVID versus la vacuna, ¿no? En las personas. Y aquí yo creo que hay dos, sí es una distinción importante decir de quién estamos hablando, quién va a recibir la vacuna. Porque en un cierto grupo de edad, en el grupo de edad de las personas de mayor riesgo, pudiera ser que el análisis riesgo-beneficio sea positivo, ¿no? Entonces, en pocas palabras, pues, si yo tengo 80 años o un poco menos, pero con una serie de comorbilidades, o sea, otras enfermedades, claro, la vacuna puede ofrecerme más beneficios que riesgos. Pero si nos vamos al grupo de edad de los niños, yo ahí no creo que la vacuna les vaya a dar más beneficios que riesgos. ¿Por qué? Porque de por sí ya en ese grupo de edad el riesgo por COVID es muy pequeño. Lo era muy pequeño con la alfa, con la delta, y ahora con Omicron es todavía menos. Estamos hablando de una tasa de supervivencia en los niños del 99.995. Niños sanos, ¿ok? Múltiples estudios apoyan esta idea y creo que el doctor Javier no me dejará mentir porque he visto en las pláticas que él dio para regresar a las escuelas cómo justamente los niños tienen un riesgo muy pequeño, ¿no? Ese era el argumento central ahí. Entonces, cuando ese riesgo ya es muy pequeño, ¿qué beneficio me va a dar una vacuna para reducir aún más ese riesgo? Y una vacuna que, recordemos, aún es experimental, ¿no? Todas las vacunas hoy siguen siendo experimentales, que no tenemos esa data a largo plazo. Somos el experimento ahorita, estamos sobre la marcha en este asunto, donde tenemos que este grupo de vacunas contra el COVID, todo el grupo, en un año de uso, han generado más reportes de efectos secundarios y más muertes que todas las demás vacunas juntas en todos los años de uso que tienen, ¿ok? Este sistema de reporte en Estados Unidos que se llama VAERS, y hay similares en otras partes del mundo, todos han reportado una señal, un incremento dramático en el reporte de efectos secundarios y muertes, y todo el mundo coincide, y yo me acuerdo, desde estudiante te decían, y la gente nunca reporta. Lo que tú veas en esos sistemas, multiplícalo por 5, multiplícalo por 10, ¿no? Entonces, si hacemos eso, la señal de riesgo es altísima, ¿no? Tenemos reportes de miocarditis, donde hay una señal muy clara en los niños, hombres, ¿no? Niños hombres, de un cierto grupo de edad, como los adolescentes, en donde ese es un riesgo muy claro. Entonces tenemos que tomar esta data. Entonces, Perdón que te interrumpa, doctor. Ya pasaron tus 3 minutos. Ahorita se va regresamos. de No, no. volada el tiempo. Sí, se va de volada, pero aquí el chiste es No, hacerlo pero además dinámico y vas a regresar a poder Bien. opinar. El doctor Javier apagó su cámara, pero ahí está ya. ya no, De muy regreso. respetuoso él para que no interrumpiera a Alberto, pero por favor, todos pueden tener la cámara prendida, no hay ningún problema. Adelante, doctor, Javier, cuando quiera. Adelante. Bueno, pues muchas gracias. Es un gusto tener la oportunidad de compartir con ustedes. Y quiero empezar apoyando justamente lo que comenta el doctor en el sentido de que todas las decisiones en medicina deben basarse sobre la evaluación de riesgo-beneficio. En lo que no vamos a estar de acuerdo es en qué es lo que significa más riesgo. Y creo que hay mucha información suficiente, muy sólida, en el sentido de que el riesgo de enfermar es considerablemente mayor que el riesgo que puedan tener las vacunas específicamente contra COVID. Y aquí vale la pena hacer algunos aspectos puntuales. Ojalá pueda hacerlo suficientemente claro para el auditorio que no es médico, en el sentido de la calidad y de la confiabilidad de los reportes. Es cierto que el número de eventos adversos reportados con las diferentes vacunas que se han utilizado contra COVID en estos años, en estos meses, supera con mucho a otras vacunas. Pero el subregistro con otras vacunas es considerablemente mayor que con esta. ¿Por qué? Porque se ha centrado mucho la atención en eventos adversos. ¿Por qué? Porque se ha tenido mucha preocupación por los posibles eventos adversos de estas vacunas. Así es de que los sistemas de registro se han vuelto hipersensibles en ese sentido
y el subregistro sobre la realidad no se queda tan corto como se queda con otros eventos. Y no solamente lo que se refiere al reporte obligado de los diferentes grupos de estudio, grupos de investigación que han desarrollado y evaluado estas vacunas, sino de otros grupos de investigación que se han enfocado específicamente a investigar eventos adversos en el sentido, es decir, a buscar específicamente. Por ejemplo, en el caso de que comentaba el doctor de eventos de miocarditis secundarios a vacuna, pues bueno, ha habido grupos de investigación que específicamente se enfocan a la búsqueda por registros hospitalarios, por diagnósticos de egreso, por reporte en los sistemas que tienen los diferentes países, para tratar de que no se escapen casos. Entonces eso hace un registro no solamente de una mucho mayor sensibilidad, es decir, identifica muchos más casos, sino que corre el riesgo de que nos vayamos un poquito del otro lado, y aquí voy a tratar de explicar claramente por qué, lo comentábamos en alguna ocasión. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo real. Estoy participando en un proyecto de investigación de una vacuna y resulta que un paciente tiene un evento de hospitalización después de haberse aplicado la dosis. ¿A qué se debió ese evento de hospitalización? Se debió a que tuvo una litiasis vesicular, un problema que ya tenía antes de ser vacunado, pero después de la vacuna tuvo la necesidad de atenderse en el hospital y de ser evaluado y atendido. Otro paciente tiene un evento que lo lleva al hospital porque tuvo un problema de estenosis laringea, que derivó de un COVID grave que tuvo en agosto, antes de vacunarse. Pero todo eso se registra necesariamente y saludablemente como evento adverso. Entonces, son solamente dos ejemplos. Finalmente se filtran y finalmente se depuran, pero de entrada se registran. Entonces, no se nos pierden los eventos adversos en ese sentido. Perfecto. Perdón que lo interrumpa, doctor. Ya acabó el tiempo y acabando la idea, qué mejor momento para interrumpirlo. Nos están haciendo muchísimas preguntas aquí en el Muchas grupo. preguntas. Hay una que me llamó mucho la atención y creo que fue error de nuestra parte y les ofrezco una disculpa a la gente que nos está viendo y sobre todo a ustedes. Si nos pueden contar, porque pues nada más dijimos que son el doctor Alberto Méndez y el doctor Javier Castellanos, pero para que la gente tenga un poco más de background, ¿cuál es la especialidad de cada uno? Empezamos contigo, Alberto. Claro. Tienes tu micrófono apagado. Estás en mute, Alberto. Perdón. Soy médico con especialidad en medicina familiar y tengo los últimos casi 10 años practicando medicina funcional e integrativa. Además de eso, pues soy papá y un papá preocupado obviamente por este tema, y en los últimos 2 años pues todo este tema del COVID se ha vuelto un poco como una pequeña obsesión personal, entonces algo que he seguido muy, muy de cerca. Muy puntual. Ok, perfecto. Doctor Javier. Bueno, yo soy infectólogo pediatra. Pues diferencia con el doctor es que pues tengo más años, eso no cuenta mucho. Hay personas jóvenes con mucha mayor capacidad que yo. También soy papá, pero algo que sí le llevo es que soy abuelo. Entonces, yo tengo después de mí 2 generaciones bajo mi responsabilidad. Entonces, ahí no tengo pierde, por lo menos durante los próximos años. Okay, vamos a empezar con las preguntas que teníamos preparadas, porque creo que van a poder servir para complementar lo que estaban platicando. Las preguntas que estamos haciendo son totalmente abiertas en el sentido de que no son en tendencia a favor o en contra del tema de las vacunas. Es para que tanto nosotros como la gente que nos está viendo podamos entender más del tema de las vacunas. Y voy yo con la primera. Sí. Las personas que están, sin importar edad, sean jóvenes, sean niños, sean adultos, sean viejos, lo que sea, las personas que están vacunadas todavía se pueden contagiar y pueden contagiar. Eso es algo que se ha cansado todo el mundo de decirnos. La pregunta concreta es, ¿por qué se dice que el vacunarse va a ayudar a acabar la pandemia si de todas maneras el vacunado se puede contagiar o puede contagiar a los demás?
Pues yo diría que no van a ayudar a acabar la pandemia en ese sentido, justamente por eso que estás diciendo. Estas son vacunas que les llaman en inglés leaky, ¿no? Como vacunas permeables, es decir, que no impiden esa cadena de transmisión. Entonces, el beneficio teórico de la vacunación es meramente personal y es para reducir el riesgo individual de complicaciones y de muerte, ¿no? Entonces, tal vez de alguna manera indirectamente dicen que por eso van a ayudar a acabar con la pandemia. Yo creo que las pandemias todas se han acabado, porque ninguna dura para siempre, y todas se han acabado sin las vacunas. Esta es la primera vez en la historia de la humanidad en que tenemos una vacuna tan rápido como para jugar un papel en su fin. Ok. Doctor Javier, ¿algún comentario al Doctor. respecto? Yo creo que es cierto, o sea, lo que se comenta es real. Las personas vacunadas pueden contagiarse y pueden contagiar, pero no en la misma tasa que las no vacunadas. Y esto es importante de puntualizar. ¿Qué significa que yo le diga, si usted está vacunado, se puede contagiar? Le estoy diciendo la verdad. Y a su vez puede contagiar, le estoy diciendo la verdad, no le estoy mintiendo. Pero si yo comparo las tasas de ataque secundario que hay en grupos cerrados, como por ejemplo grupos intrafamiliares, son considerablemente menores, y eso hay estudios desde hace muchos meses, en función del porcentaje de personas vacunadas dentro de ese grupo. Es decir, si hay un porcentaje alto de personas vacunadas en ese grupo, la tasa de ataques secundarios afecta tanto vacunados como no vacunados, pero en una mucho menor medida. No sé si lo puedo explicar. Entonces, ambas cosas son ciertas. No hay una garantía, pero sí hay una reducción considerable de riesgo y una tasa de ataque secundario que es sustancialmente diferente. Entonces, si cuenta, y el hecho de que las vacunas finalmente tengan un impacto en qué momento va a terminar la pandemia, creo que es una respuesta difícil. Tendríamos que partir de supuestos muy difíciles de medir. Pero aquí quizá lo relevante no es el papel que puedan jugar las vacunas en la duración de la pandemia, sino en la talla que nos haya dado la pandemia. ¿Qué quiero decir con esto? Independientemente de que Omicron sea una variante que asumimos con datos de una menor virulencia, ahora no estamos viviendo lo que vivimos en diciembre y en enero. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Ahora yo estoy viendo muchísimos pacientes, muchos de veras. Aprovecho para pedirles disculpas a varios que he dejado colgados en los teléfonos, porque les llamo al rato y ya no les llamé nunca, porque verdaderamente me he saturado y así están muchos de los médicos. Pero no estoy sufriendo para conseguir oxígeno ni para hospitalización. Hay muy pocos. Los poquitos pacientes que estoy viendo que requieren oxígeno, los pocos, quiero decirle que el 100% en mi experiencia de estas semanas son personas no vacunadas. Entonces, no es lo mismo decir la pandemia duró tanto tiempo a que ahorita estuviéramos, por ejemplo, teniendo la letalidad y el sufrimiento de hospitalización y el sufrimiento de necesidad de oxígeno que hubiéramos tenido sin las vacunas. Doctor, Entonces, vamos a hacer... Aquí es la suma, perdón, es la suma de una variante menos virulenta, es cierto, pero fundamentalmente de una proporción de población vacunada mucho mayor de la que había y que era prácticamente cero hace un año. Ok. Gracias, doctor. Ahí les va. Vamos a ir haciendo preguntas del público, tío, si bien, o sea, nosotros tenemos unas preguntas preparadas, pero nos interesa mucho que también le respondan a la gente. Mi opinión es que lo justo es que vaya respondiendo uno y otro cada pregunta, pero tenemos que ser muy breves porque si no, no nos va a dar tiempo, ¿ok? Y el chiste es resolverle dudas a las personas. Sofía Ibarra dice... ¿Puedo hacer, perdón? Claro, Sí. claro. Tres comentarios rápidos. Uno, Digo, respeto mucho la experiencia que ha tenido el doctor y como él mismo dijo, puede ser muy personal, pero si vemos una experiencia más global, tenemos
un 4.5% de visitas con Omicron contra un 15% de visitas a emergencias cuando era Delta. 1.7 contra 3.9 en hospitalización y un 0.07 uso de ventiladores contra un 0.43, ¿no? Es decir, sí, hay muchos más casos, pero como también dijo el doctor, hay mucho menos virulencia. Entonces, definitivamente afortunadamente, estamos viendo muchos menos Sí, pero, casos graves con esto, ¿no? sí, También el doc pero decía lo de el número de personas vacunadas que está viendo él y si esto va a acabar o no con la pandemia. Yo pudiera nada más mencionar rápidamente el caso de Israel, uno de los países más vacunados, si no es que el más vacunado desde un principio, porque Israel firmó contratos con Pfizer para esto, y hoy están poniendo la cuarta y hablando de la quinta vacuna. Entonces, pues yo digo, yo no sé, no tengo otra manera de explicar eso más que, como decían al principio, o sea, un fracaso en ese sentido de las vacunas al no poder impedir la transmisión ni los contagios, ¿no? Doctor, sí, Castellano, tiene un minuto, por perdón, favor, para nada responder. más también muy rápido, es cierto, pero aquí no podemos atribuir esta reducción en el efecto de casos graves solo a la menor virulencia de Omicron. De hecho, está lejos. Es fundamentalmente, y eso también se ha visto, no ha sido lo mismo Omicron en poblaciones no vacunadas que en poblaciones bien vacunadas. La diferencia es enorme, es muy clara. Yo Israel ahí, es con todo respeto, no estoy de acuerdo ahí porque yo he visto los mismos casos en vacunados y en no vacunados con la misma virulencia. Pero bueno, aquí justamente estaremos de acuerdo en no estar de acuerdo en algunas cosas. Sí, aquí bueno, son los datos y en lo personal se ajusta mucho mi experiencia a lo que hay en cuanto a información. Y finalmente, algo que es muy claro, una vacuna es mejor que ninguna. 2 dosis son mejor que una. 3 dosis son mejor que 2. Pero 4 dosis al momento actual y con los intervalos que tenemos probablemente no sean mejor que 3. Entonces ya no hay ganancia. Sin embargo, el efecto en cuanto a protección de enfermedad grave y el efecto en cuanto a riesgo de muerte es enorme, es clarísimo en la medida en que se va avanzando en cuanto a dosis. Así es de que no hay ninguna duda, hay datos muy sólidos en lo que se refiere a el menor riesgo de hospitalización y el menor riesgo de muerte a todas las edades en que se han vacunado, y ahí tenemos datos desde los 5 años para arriba en poblaciones que han recibido vacuna y en las que no lo han hecho. Gracias, doctor. A ver, voy a empezar con preguntas del público. Entonces, si pueden ser lo más breves posibles para que nos dé tiempo de hacer muchas preguntas y vayamos resolviéndole las dudas. Aquí a lo mejor no es tanto un debate, sino ustedes dos pueden escoger quién responde esa pregunta y muy breve, porfa. Ahí les va. Sofía Ibarra. Hola, Sofía. Dice, yo quiero saber por qué solo una vacuna ha sido aprobada para niños y fue la de ARNM y no la del virus atenuado como las que han venido usando a lo largo de la vida, o sea, desde antes. Pues Yo ahí nada más diría tengo, que no hay ninguna vacuna aprobada, todas están todavía bajo la aprobación de uso de emergencia. La supuesta vacuna de Pfizer, que supuestamente tiene esa aprobación, es una vacuna que no se está aplicando. Es una cosa ahí medio rara en donde le consiguieron la aprobación, pero no es la que se pone. La que se está poniendo hoy es la que tiene autorización de uso de emergencia todavía. A ver, perdón que lo No, interrumpa, no, doctor no me quedó Castellanos. muy claro. Sí, según yo, no solo en México, sino en el resto del mundo, e incluso en casos como el que mencionabas de Israel, la que se le está poniendo a niños a partir de los 5 años es la de Pfizer, ¿no? O Sí, pero corríjanme si me Pfizer equivoco. tiene 2 vacunas. La Comirnaty, no sé qué numerito, que esa es la que cuenta con la aprobación, pero esa no se está comercializando. Se Javier, hizo el lote, el estudio, se consiguió la aprobación, pero no es la que se está poniendo. ¿iba a comentar algo, bueno, doctor Javier? Javier, voy a tratar de ser brevísimo, pero no me entendemos. comprometo a tardar menos de 30 minutos. Porque es importante que quede muy claro cómo se van dando estas etapas. ¿Por qué fue primero la de Pfizer? Pues porque
porque así se le dieron los tiempos. ¿Qué quiero decir con esto? Que las etapas de desarrollo de Pfizer se fueron dando los resultados con prontitud, llevaron a tener datos suficientemente robustos y suficientemente sólidos para que FDA diera la aprobación de uso de emergencia, pero no podía ser más allá de uso de emergencia por el tiempo de vigilancia que indefectiblemente, necesariamente requieren todos los grupos de investigación, y es de por lo menos un año. ¿Sí? Así es de que para que se completara un año tendríamos ahorita muchísimos más hospitalizados y muchísimos más defunciones en el mundo. Esto implicó uso de emergencia y se fueron sumando otros productos en la medida en que fueron cumpliendo con estas etapas y con estos datos suficientemente robustos y suficientemente claros, suficientemente sólidos. Y así fueron bajando a las diferentes edades. Pero al momento actual hay diversos productos de diversa naturaleza y en proyecto también para la evaluación pediátrica. Y los resultados de las fases 1, de las fases 2 y de lo que está llevando a cabo son suficientemente buenos como para pensar que la probabilidad de que tengamos vacunas diversas aprobadas totalmente para las diferentes edades, incluso para niños más allá de los 6 meses, es muy alta para los próximos meses. Es decir, es cuestión de ir sumando datos, sumando evaluaciones, sumando vigilancia, y esto habla en favor de que las cosas se están haciendo bien. O sea, más que preguntarnos por qué a la fecha no hay, es porque se están haciendo con las etapas, con los tiempos y con los cuidados necesarios. Y, por ejemplo, vamos a tener vacunas de proteína purificada, que son las que se utilizan, por ejemplo, para hepatitis B en recién nacidos o incluso en prematuros. Vamos a tener vacunas de proteína purificada aprobadas. De hecho, ya hay algunas con aprobación de uso de emergencia en diferentes países para adultos, y las vamos a tener muy probablemente para niños. ¿Qué necesitamos tiempo? ¿Y por qué digo muy probablemente? Porque los resultados de las fases iniciales son suficientemente buenos. Y no tengo duda, van a tener finalmente aprobación total de las agencias regulatorias en el mundo. Okay. Perdón por tardarme. No, no se preocupe, doctor. Oiga, me voy a poner un poco apocalíptico, porque el tema lo amerita. En noviembre del 2019 empieza esta situación en China. Se hace brutal la pandemia, digamos, a partir de febrero del 2020, hace 2 años. Empieza la pandemia y de repente, como cualquier virus, empiezan a existir las mutaciones, y la primera de la que escuchamos es la Delta, lo cual podríamos entender que la alfa fue la primera, luego hubo una beta y luego hubo una gamma que estuvieron en medio, y entre la Delta y la Omicron, pues tuvo que haber varias, ¿no? Porque no creo que hayan brincado así de, vamos a ponerle esta Omicron porque suena así más chistoso. Esto nos hace pensar que va a haber más mutaciones. ¿Qué probabilidades hay, qué probabilidades hay de que las futuras mutaciones, ahorita por ejemplo la Omicron, todo lo que el mundo dice es que es mucho más virulenta, pero menos grave, por decirlo de alguna manera, pero podría darse el caso de que viniera una que se llamara, no sé, la Rho, que es otra letra griega, y esa sea un SARS-CoV que sea, por ejemplo, más agresivo con niños. ¿Pudiera darse esa situación? O que fuera menos contagiosa, pero más agresiva. O sea, ¿qué probabilidades hay de que este virus se vuelva más malo aún? Yo creo que probabilidades o posibilidades las hay. Yo creo y espero que las probabilidades son pocas, porque es parte de la evolución natural de un virus a ser menos letal, ¿no? Un virus quiere vivir, igual que tú y yo, y no le conviene matar a sus víctimas, ¿no? Que es lo que pasó con el SARS-CoV-1. Era muy letal, y entonces pues, nunca oímos gran cosa de eso porque era una epidemia autocontenida, ¿no? Igual que pasa con el ébola, que de pronto escuchamos brotes, pero nunca llega a ser este escenario apocalíptico como el que tú dices, porque mata demasiado rápido, ¿no? Entonces el virus no quiere ser muy letal para estar siempre en el medio ambiente y reproduciéndose. Esa es la evolución natural de todas las pandemias, porque como decía yo hace un rato, todas se han acabado, ¿no? Y no creo que esta vaya a ser la excepción. No, aquí pues creo que estoy esencialmente de acuerdo.
Es decir, la posibilidad existe, la probabilidad yo también espero que sea pequeña y pues estoy convencido, creo que es poco probable que lleguemos a tener una variante más virulenta. Virulenta se refiere a la capacidad de producir enfermedad grave. Y esta lo que tiene es una gran transmisibilidad. Se transmite con enorme facilidad, que pensábamos que era muy difícil. Es decir, alguna vez vamos a ver una enfermedad con mayor capacidad de transmisión que el sarampión, pues por ahí andamos. De hecho, aunque en el caso de Omicron, esta capacidad de transmisión, y no sé también si voy a poder ser suficientemente claro, es quizá menor, el tiempo que implica en cada persona para incubar y empezar a ser contagioso es mucho más corto. De tal suerte que en el mismo periodo de tiempo, aunque contagia menos, se va reproduciendo con más frecuencia. No sé si esto lo puedo explicar. Sí. Y al final el boom es igual o mayor. Pero que haya las características de cada variante son diferentes, es decir, no correlacionan la transmisibilidad con la mayor virulencia, son independientes. Entonces, que coincida lo peor con lo peor es poco probable. También que coincida lo mejor con lo mejor. Lo voy a interrumpir rápido. A ver, una duda que yo tengo. Estamos viendo que el número de contagios es altísimo. Ayer fueron 44,000 contagios y el número de muertes, bueno, hace 4 días fue de 800 y fracción, pero normalmente con esta última variante han sido de 100 y fracción, ¿no? Por los 150, por ahí, pero con 44,000. La duda que tengo específicamente es, ¿esto es por la vacuna o es por la variante? Yo diría por la variante. Sé que el doctor va a decir que es por la vacuna. Yo diría, porque lo he visto en pacientes no vacunados, que se la pasan como ni se dieron cuenta que les dio Omicron, ¿no? Entonces, y no solo la variante. Yo creo que hay 2 o 3 factores. 3 si consideramos a la vacuna, la variante, y otro factor que no hemos mencionado es el estado de uno, o sea, cómo está uno mismo. Prácticamente no encontramos muertes en niños sanos. Las encontramos en los niños que tienen enfermedades y enfermedades graves como cáncer. Y lo mismo pasa con los adultos. ¿Quiénes son los adultos que están en riesgo? Los ancianos, ¿no? Arriba de los 65 y sobre todo llegando a los 80 es cuando el riesgo se vuelve muy grande. O gente más joven que tiene obesidad, que tiene hipertensión, que tiene síndrome metabólico, que tiene alguna inmunodeficiencia. Entonces, esta es una variable bien importante de la que no hemos hablado, pero podemos mejorar muchísimo nuestra salud, nuestra resiliencia y hacernos de menor riesgo incluso. Doctor Javier. Sí, aquí creo que la pregunta tiene algunos aspectos a considerar para la respuesta. Primero, los factores efectivamente no son únicos, es decir, cuenta la condición de la persona. Sabemos, tenemos claros algunos factores de riesgo que todos se han dicho muchas veces y no vamos a repetir, pero hay personas que no tienen factores de riesgo y no hablo solamente para COVID, sino para influenza, por ejemplo. Las hospitalizaciones de niños, tanto en COVID, y aquí estoy muy claro porque esto es real, como en influenza o casos graves, no siempre se asocian con factores de riesgo. También de manera personal, pero aquí 3 golondrinas se hacen verano. En las últimas 3 semanas he visto 3 niños, 2 de ellos hermanitos, que han hecho afectación miocárdica importante, que han requerido tratamiento, que han tenido periodos febriles muy prolongados y que no tenían ningún factor de riesgo. Es decir, esto ocurre. Ocurre con mucha menos frecuencia que los que tienen factores de riesgo, desde luego, pero ocurre también. Y otro aspecto de la pregunta que no sé si en ese sentido tenía es el desfase entre el número de casos, el pico de casos y las muertes. ¿Por qué? Porque los que se van a morir dentro de 2 o 3 o 4 o 5 o 6 semanas u 8 semanas son los que se están enfermando ahora. Entonces, va desfasado. Yo me enfermo hoy y voy a tener enfermedad grave, pero me voy a estar muriendo dentro de algunas semanas, ¿no? Que la boca se me haga chicharrón. Bueno, a quienes les toca, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hay este desfase natural.
De hecho, puede ser que el número de casos vaya cayendo y el número de defunciones de aquellos pacientes que tuvieron procesos de enfermedad muy largos va a ir creciendo. Entonces, esto es Afortunadamente, natural perdón, en ya pasaron casi 3 cualquier enfermedad. meses. Pero ¿Qué ya han querías pasado, decir, Alberto? perdón, es que ya han pasado 3 meses desde que salió a la luz Omicron y afortunadamente esto que dice el doc, que es muy cierto, no ha sucedido. La tendencia ha sido como la decías tú, Chochos, ¿no? Digo, a Sí. menos de que tomemos una vuelta en U repentina, la tendencia no ha sido a ver ese desfase, como que decía el doctor. Una duda rapidísima, doctor Javier. ¿Estos niños con miocarditis que está comentando, estaban vacunados o no estaban vacunados? No, no estaban vacunados. Ok, gracias. Son niños que vi aquí en la ciudad de León, Guanajuato. Ok, A lo mejor tío. por ahí los papás estén viendo el programa, no estoy tan seguro. Oiga, por ahí ahora sí que me informan desde redacción que parece ser que la vacuna de Moderna ya está autorizada. O sea, ya pasó la etapa, la FDA parece ser que ya le dio la aprobación como el siguiente paso después de experimentación. ¿Esto es cierto? Sí, ahora aquí creo, quizá el término no sea muy afortunado hablar de experimentación. Son fases. Y esto no es de ahora, ha sido de siempre y no es solo de vacunas, es de fármacos. La fase 3 se completa una vez que los estudios de eficacia y de seguridad son suficientemente sólidos para decir ya se puede utilizar en la población abierta. Y los estudios de seguridad implican por lo menos un año de seguimiento, pero esto puede ser diferente para los diferentes padecimientos. Pero sigue lo que se llama fase 4. Y la fase 4 es lo que es el seguimiento de seguridad post comercialización. Y ahí están todos los productos que existen. Y algunas vacunas, se tiene la experiencia de que se han retirado del mercado en fase 4. Son excepciones discutibles, pero que incluso las mismas empresas han tomado la decisión de hacerla. Una de ellas fue RotaShield. ¿Por qué? Porque de repente empezó a darse una circunstancia en que había un problema que es insuficiencia intestinal que parecía asociado a la vacuna. Con datos preliminares, la empresa fabricante decidió retirarla del mercado. Esto obligó a que las siguientes generaciones de vacuna contra rotavirus implicaran una población muchísimo más grande y un seguimiento de más largo plazo, para estar seguros de que este evento adverso no se iba a presentar. Y aquí quiero enfatizar, a pesar de que la intosuscepción probablemente estaba relacionada con la vacuna, la relación riesgo-beneficio, incluso en esa vacuna que se retiró del mercado, fue claramente favorable. Es decir, si bien pudo haber algunos casos de intosuscepción relacionados con la vacuna, hubo muchísimo más beneficio, reducción de hospitalización y muertes en la población abierta que lo que pudo ahí. Sin embargo, al encontrarse eso, se decidió retirar. Así es de que si hablamos de vacunas nos la llevamos bien larga porque ninguna tiene riesgo cero, pero los beneficios son apabullantes. Así la relación riesgo-beneficio favorable, es decir, el beneficio es apabullantemente superior al riesgo con las vacunas que actualmente disponemos y eso incluye las vacunas de COVID. Ok. Gracias, doctor. A ver, Alberto, ¿puedes responder, por favor? Y ahorita les voy a hacer yo una pregunta que tiene mucho que ver con este tema del que están hablando. El ejemplo que daba el doctor de la vacuna esta de rotavirus, y fue una vacuna que pasó por el proceso estándar de muchos años. Aquí estamos hablando otra vez, vacunas aceleradas, experimentales, no tenemos la data a largo plazo. El doctor dice que el análisis riesgo-beneficio es apabullantemente a favor del beneficio. Yo no estoy de acuerdo, y menos en este grupo de edad. Si estuviéramos hablando de 80 años, podría ser otro caso. Pero en este grupo de edad, en donde el riesgo ya es menor del 0.0004% para un niño sano, es imposible
que haya un mayor beneficio con la vacuna y menos si la tendencia es, como hemos visto ahorita con Omicron, a que sea incluso menos virulenta. O sea, Entonces, perdón, nada más te estás refiriendo al grupo de edad de niños, ¿correcto? sobre todo en el de niños, Ok. el riesgo es ya tan pequeño que la vacuna no va a ofrecer mayor beneficio y con tantas interrogantes, porque el doctor habló de muchas probabilidades y posibilidades, pero siguen siendo interrogantes. Entonces, la pregunta aquí es, cuando el riesgo de mi hijo de 7 años, completamente sano, que igual, si estuviéramos hablando de un niño no sano, es otra discusión, pero de un niño de 7 años, 10 años, completamente sano, que de por sí ya tiene un riesgo minúsculo, virtualmente de cero, lo voy a vacunar con una vacuna que todavía tiene tantas interrogantes, porque igual, hace ratito hablaba de este pormenor del sistema Baers y que si siempre ha sido y que si yo me caigo y eso también lo reportan. Eso ha sido toda la vida, eso no ha cambiado este año, sigue siendo el mismo sistema y es el mismo sistema de reportaje, pero la señal es tan clara este año con las vacunas que no se explica con esto que dijo el doctor. No es coincidencia, no es que porque tengamos más atención en el sistema, de hecho el sistema es muy complicado. Yo no conozco a nadie que después de que lo inyectaron y le dolió el brazo haya hablado para reportarlo. La mayoría de los doctores no lo hacen, ¿no? Entonces no hay un sobre-reportaje de efectos secundarios y simplemente con los números que tienen claro, no es un sistema perfecto, la señal es tan grande en el número de efectos secundarios y muertes reportadas que no se explica por esto que decía el doctor. Paz, chochos. Ok, hay una pregunta que teníamos preparada para Perdón. ustedes, que no es una pregunta del Nada público, más. ahorita hacemos preguntas del público. Nada más quiero aclarar algo. Sí hay, y lo digo con plena convicción, un mayor cuidado en el reporte de eventos adversos, porque además hay una enorme cantidad de vacunas, mucho mayor que con cualquier otra enfermedad, y no hay muertes directamente asociadas con la vacuna. Es decir, hay eventos que han ocurrido en pacientes vacunados, como ocurre en la vida. Y eso lo habíamos comentado. Si nosotros damos seguimiento a decenas de miles de personas a lo largo de meses, de manera natural ocurren cosas leves, moderadas, graves y de funciones. Y esto ocurre en los vacunados y en los no vacunados. No hay diferencias en eventos adversos si comparamos grupos de vacunados y no vacunados por otras causas, excepto COVID. Okay. Ahí sí, los nos vacunados estamos peleando muchísimo menos. Nos Hablando estamos peleando, de muerte por COVID. Perdón, doctor, nos estamos peleando mucho como sociedad, como especie, por este tema en donde, por ejemplo, Alberto tiene el punto de que es una vacuna que está en fase experimental. Javier dice que sí está en fase experimental, pero es normal. Yo tengo una pregunta desde hace mucho tiempo. A ver, hay personas que son antivacunas de toda la vida. O sea, gentes por creencias religiosas, por creencias personales, que nunca han querido vacunar a un hijo o a una hija, básicamente niños. Voy a hablar en este caso de ese grupo de población. Nunca lo han querido hacer por temores, pues ya sea, repito, por temores que ellos se hagan o por cuestiones religiosas, etcétera. ¿Qué pasa o qué diferencia tiene todas las vacunas que han existido? Porque la gente le ha puesto vacunas a sus hijos contra la polio, contra la rubiola, contra el sarampión. Y todas esas vacunas, pues en algún momento también fueron experimentales. Lo que pasa es que el experimento, digamos, fue mucho más largo. La etapa de experimentación y de aprobación fue mucho más larga. Pero en este caso, como estamos en una emergencia en donde muchas personas han muerto, pues además de que la tecnología, quiero pensar, lo hizo más rápido, el tiempo se acortó. La pregunta concreta es, ¿cuál es la diferencia o por qué, Alberto, en este caso, la gente sí vacuna a sus hijos contra la polio o contra la rubiola o cualquier otra enfermedad que conocemos o incluso que ya no existe? ¿Y por qué con esta vacuna en específico no quiere vacunarlos? ¿Por no conocer los efectos o por qué? Yo siento que están haciendo de una manera muy intuitiva este análisis riesgo-beneficio. Como dices, las otras vacunas ya han estado ahí por muchos años y a lo largo de muchos años,
el número de efectos secundarios o de muertes reportadas sigue siendo muy pequeño, como lo quieras ver, el acumulado o el año por año. Pero con este tenemos una señal, insisto, tan grande, y otra vez no estoy de acuerdo con que no hay muertes atribuibles a la vacuna, hay muchas muertes directamente atribuibles a la vacuna, porque un gran porcentaje ocurre en las primeras 24 a 48 horas. Entonces, la señal, yo creo que la gente se ha dado cuenta de que es tan grande en ese sentido, que quieren practicar una precaución, ¿no? Y decir, oye, a ver, espérate. Y el doctor dijo en una de sus pláticas para abrir las escuelas algo muy interesante, ¿no? Que hasta por un tema ético, no probábamos los medicamentos primero en los niños. Se prueba todo primero en animales, luego en adultos y hasta el final los niños, ¿no? Por un tema ético. Es la misma situación aquí. Por un tema ético, no tenemos que poner en riesgo a nuestros niños, ni porque su riesgo es tan pequeño de por sí, ni se vale el argumento de que lo hacemos para proteger a nuestros adultos mayores, porque los niños no se merecen eso, porque han sido los más perjudicados desde el uso de cubrebocas, desde el cierre de las escuelas, y ahora, siendo los conejillos de India, deberíamos esperarnos. Y cuando tengamos esa seguridad, como dijo el doctor, y hayan pasado a esa fase 4 de vigilancia post-comercialización y tengamos todos los pelos de la burra en la mano y la seguridad de que no les va a pasar nada a estos niños, porque la señal en miocarditis es también muy grande. Entonces, cuando estemos muy, muy seguros, hagámoslo. Hoy, con tantas interrogantes y con un riesgo tan pequeño, para mí el análisis riesgo-beneficio no da la cuenta, y yo creo que eso es lo que los papás están viendo con esta vacuna. Doctor Javier. Creo que hay algunos términos que son poco afortunados, porque además están fuera de lugar. Uno, el decir son experimentales porque se entiende mal o se malinterpreta. Tienen etapas de desarrollo que han ido cumpliendo y que han ido cumpliendo bastante bien aquellas que tienen aprobación. Hay que entender que hay decenas de vacunas que se han quedado en el camino y que no han avanzado. Decenas. Recuerden que hay por lo menos 200 productos en desarrollo y ahorita tenemos unas cuantas que se están utilizando. Pero vienen más y habrá más. Dos, el término de conejilla de India siempre ha sido muy desafortunado y creo que eso no debe ser porque no es el caso. Las evaluaciones en niños son extremadamente cuidadosas, mucho más exigentes que las que se tienen en los adultos. Entonces ahí tampoco es un término que pueda utilizarse. No hay muchas muertes asociadas a vacunas, de hecho, ninguna, claramente asociadas. Y lo que se han manejado mucho, que son las miocarditis, efectivamente hay reportes de diagnóstico de miocarditis, muchos intencionadamente buscados en grupos de investigación que han hecho esfuerzo, es decir, bueno, vamos a ver cuántos hay un tiempo después de las vacunas, en las primeras 2 o 3 o 4 semanas, y los han encontrado. Ninguno grave. Todos se han resuelto. Todos se resuelven al final. En contra de eso, los niños que se han hospitalizado o que llegan a terapia intensiva, esencialmente todos tienen afectación miocárdica. Esencialmente todos. Y los efectos de largo plazo de las vacunas tendremos que dar tiempo, pero los efectos de largo plazo de COVID, aún de los casos de COVID leve y en todas las edades, los estamos conociendo. Y son cada vez más claros, en muchos sentidos. Entonces, por ejemplo, hay mucha más afectación miocárdica de niños que han tenido COVID, aún COVID leve. Y aquí yo tengo ejemplos, o sea, conozco y soy un monito. Si sumamos todos los médicos que hay en el país, pues son muchos más. Entonces, los efectos en la etapa aguda y los efectos de largo plazo de la enfermedad son claramente mayores que los de la vacuna. Y por eso digo que el riesgo-beneficio con los datos actuales, con los estudios de fase 3 y con la vigilancia epidemiológica es claramente favorable a la vacunación, sin lugar a duda. Tío, nada más una cosa antes de que hagas la pregunta, tío. Por favor, en el chat les pido respeto, de verdad, es bien importante que no se agredan. O sea, todo el mundo tiene una opinión y es respetable. O sea, porfa, sean respetuosos con los demás. Tío Vaz, perdón.
Una pregunta que va dirigida a los dos. Ha habido muchas pandemias a lo largo de la historia, pero ninguna con las características de esta en cuestión de modernidad. ¿A qué me refiero? Si recordamos la gripe, la famosa gripe española de principios del siglo pasado, que fue una situación similar, pero obviamente las agencias y los médicos y los investigadores no trabajaban ni a la velocidad ni de la manera coordinada en la que se hace ahora. Eh, es la primera vez en la cual se puede poner en práctica algo tan rápido, con protocolos de los que se siguen tan rápido. Y se ha ido aprendiendo mucho. Por ejemplo, yo recuerdo cuando empezó la pandemia, todos los lugares ponían los famosos tapetes para que la gente pisara, para evitar el contagio por los zapatos, ¿no? Ya después se comprobó que no era necesario. El famoso dióxido de cloro que parecía que era inventado de la sangre de Cristo y que era el que iba a salvar a toda la humanidad, y se demostró que, bueno, no solo no ayudaba, sino que causaba bastantes males. Sin embargo, algo que ha sido muy sistemático y muy consistente ha sido el seguimiento que le está dando la OMS a todo el tema de las vacunas. Se fueron aprobando poco a poco. Ha habido mucha polarización, por ejemplo, cuando se empezaron a vacunar, hubo mucha campaña en contra de la de AstraZeneca, diciendo que casi casi te la ponías y te morías, seguramente porque había intereses por ahí creados, y luego se comprobó que no había ningún problema con la de AstraZeneca. Ya reconoció la FDA y la OMS que, por ejemplo, la CanSino y la Sputnik no es que estén mal o que sean menos, simplemente no entregaron los papeles a tiempo para ser autorizadas igual que las otras, pero que son vacunas que funcionan. Y hago todo este preámbulo para llegar a algo que a mí en lo particular me preocupa mucho, que es el tema de la solidaridad. Niños que viven, y más en un país como el nuestro, y pensemos en la mayoría que viven a lo mejor con los abuelos, que viven con personas con comorbilidades, sobrepesos, diabetes, cualquier cantidad de enfermedades que están tan tristemente de moda y tan grandes en México. ¿No es importante pensar que para cuidarnos como sociedad, el vacunar a los niños es también un proceso social más allá de un proceso, si me permiten el término médico? O sea, es hagámoslo también por la sociedad. Nuestros niños son lo más preciado del mundo y tienen toda su vida por delante. Entonces, si nos equivocamos, si llegamos a estar equivocados y vemos en un par de años algo que no alcanzamos a ver hoy, les arruinamos todo su futuro. No se vale, no es ético. Y ahora que tú mencionabas a la OMS, la misma Organización Mundial de la Salud no recomienda la vacunación en niños sanos, por esto que hemos discutido. Y hay otros países en Europa que, por ejemplo, recuerdo el caso particularmente, no recomiendan Moderna en hombres de menos de 35 años, por esto que hemos repetido, la miocarditis. Digo, con todo respeto, Doc, aunque usted sigue diciendo que no hay estos casos de muertes o de miocarditis por vacuna, tengo aquí en mis manos, ya los puedo hacer llegar, más de 11 artículos publicados que confirman el mayor riesgo de miocarditis por la vacuna. Entonces, Eso es no. importante y te voy a decir por qué, Alberto, porque hay gente que está, te digo, la gente, digo, por más que pedimos respeto en el chat, no, la verdad no me gusta que sean agresivos, porque estamos aprendiendo todos, me incluyo. Me gustaría que nos hicieras favor de compartirnos, si es posible, digitalmente esas ligas, Claro que sí. para que nosotros en nuestras redes las compartamos. Yo no es que esté a favor ni en contra de una postura o de otra. Si tienes datos duros, si tienes evidencia, la compartimos y la pasamos y que la Con mucho gente gusto. saque sus propias conclusiones. ¿Estás de acuerdo, tío? ¿Están de acuerdo, doctores? Claro. Sí, Ok. vale, nada más quiero hacer alguna puntualización en este sentido. Sí, Igual puedo enviar la información, claro. pero sí hay de estudios a estudios, hay de reportes a reportes, y ahí se requiere de cierto conocimiento en cuanto a la metodología y a la calidad de los reportes para poder valorarlos adecuadamente. Entonces, no se preocupe, Doc, voy a mandar estudios de revistas indexadas, no del Vanidades. No, yo lo entiendo. Hay revistas indexadas a revistas indexadas y desafortunadamente también con los preprints, es decir, con las publicaciones antes de la revisión por pares, hay algunos aspectos que vale la pena considerar. Y hay
grupos de expertos que se dedican a revisar esto y a digerir la evidencia para muchos de nosotros. Entonces ahí yo también tengo la plena convicción de que hay datos suficientemente sólidos para señalar lo que ya repetimos. No nos debemos equivocar, pero aquí equivocarnos sería no utilizar un recurso de prevención que va a ser benéfico. Es decir, la enfermedad, aún los casos leves, independientemente del riesgo de la etapa aguda, implica riesgo de largo plazo. Y eso lo vamos a ir conociendo. Y cada vez hay más información en todas las edades. Así es de que dejar de utilizar un recurso de prevención sería un error, y un error grave. Un error que pone en riesgo justamente lo que el doctor está señalando, que debemos ser muy cuidadosos. Sería un trabajo enorme, un gran esfuerzo, memorable, no quiero utilizar la palabra histórico, que casi estaríamos echando a la basura. Entonces, no utilizar las vacunas como recurso de prevención contra COVID sería un error gravísimo y que pone en riesgo justamente a las nuevas generaciones. Nos preguntan aquí en el chat, dice, ¿las vacunas se van perfeccionando o se usa la misma fórmula para siempre? No, hemos visto que usan el primer lote, ¿no? Por eso ahora han hablado mucho de que... No, pero las vacunas en general, no solo las de ahorita de COVID, sino una vacuna. O sea, si se hace una vacuna y ya que encuentran las soluciones es para siempre, o aún así se van modificando con el tiempo. No, las vacunas se van modificando a lo largo del tiempo, pero hay vacunas que, y quiero aprovechar aquí, voy a utilizar nada más 45 minutos para que no se vayan, que con los estándares actuales, con la exigencia actual de seguridad, no hubieran sido aprobadas. Y esas vacunas que con los estándares actuales no hubieran sido aprobadas, salvaron no sé cuántas, incontables vidas. Un ejemplo es la viruela. Es decir, la vacuna de la viruela con los estándares actuales y como se ponía, pues obviamente, pero ni de plano hubiera sido aprobada. Y sin embargo, esa vacuna, con la tecnología de aquel entonces, con los escasos estudios de seguridad de aquel entonces, implicó erradicar una de las enfermedades más letales en la historia de la humanidad. Y poliomielitis, por ejemplo, difteria, la vacuna triple que utilizamos de difteria, tosferina y tétanos con eventos adversos fuertes. Pero aún así, el beneficio superó considerablemente ese riesgo. Las vacunas actuales, incluyendo COVID, son muchísimo más seguras que todas aquellas. Entonces, sí se van cambiando las formulaciones y en general van mejorando, van ganando en seguridad y van ganando en eficacia. Es decir, la vacuna triple que se usaba hace algunas décadas ya no es la misma que se usa ahora y es para las mismas enfermedades. Una pregunta, nos hace una pregunta aquí, la leo textual, Lidia Negrete dice, era lo que te iba a decir, gracias. Yo quisiera saber si una vacuna previene de muerte, por pequeña que sea la posibilidad, y no se utiliza, ¿qué diría alguien a quien se le muere el hijo? O sea, lo que entiendo de la pregunta Pero que además dice, se muere su hijo, su único hijo. Alberto, ¿puedes contestar esta pregunta, por favor? Yo le haría la misma pregunta a los padres de los niños que se han muerto por la vacuna, porque también les voy a mandar el reporte de todos los reportes de muertes que hay de muertes en niños, y con que uno de esos miles que hay sea atribuible, estaríamos contestando esta misma pregunta de Lidia. Ahí está un padre que se le murió el hijo por la vacuna. Doctor Castellanos, tengo otra pregunta de Luis Domínguez. Perdón, aquí reitero, no quiero que quede ese mensaje. No hay muertes atribuibles a la vacuna demostradas. Sí las hay. Y revisamos los artículos y al revés. Hay muchísimas muertes en todos los países, en México incluso, por COVID en niños. Y muchos de ellos sin factores de riesgo. Es exactamente al contrario. A mí perdón, antes, nada más una cosa, chochos. A mí, ahorita que hablan de los niños, que es el tema, me llama mucho la atención que se habla a veces de que a los niños, entre comillas, no les ha afectado tanto el COVID,
cuando el Hospital Federico Gómez, que es pediátrico, estuvo saturado. O sea, estamos hablando que con los momentos de saturación, también los hospitales pediátricos estuvieron saturados. Entonces, esta creencia popular de que a los niños no les pega tanto el COVID no es real. Absolutamente. De hecho, si Bueno, vemos reportes de hospitalización pediátrica en los hospitales que generan su información, es claro que hay hospitalizados y la diferencia entre vacunados y no vacunados es grande. Por ejemplo, aquí hablando de datos, nada más me acerco ahí un poquito, en un hospital, un solo hospital de Oklahoma, reporta en un periodo muy cortito de unos cuantos días, 31 hospitalizaciones de niños, de niños, 2 grupos de edad, contra una hospitalización de niños vacunados. Es decir, 31 de los hospitalizados eran niños no vacunados y 1 vacunado. Entonces, Suecia y Alemania acaban de Alberto, reportar 0 niños muertos en todo lo que va de la pandemia por COVID. Suecia y Alemania. Suecia y Alemania y Reino Unido, ellos 0 niños muertos en todo lo que va de la pandemia. Bueno, y Reino Unido 0 niños muertos en niños sanos. Pues aquí tenemos muchos muertos. A ver, yo creo pregunta que, rápida, sí. Tío, espérame tantito, te voy a interrumpir. Alberto, es bien importante si me puedes dar la fuente que estás usando para indicar lo de la mortalidad de los niños, para que la gente lo pueda cantidad, ver. O sea, que hay niños muertos por la vacuna. Ajá, ¿cuál es la fuente que está? ¿De dónde? El sistema de reportaje que lo pueden checar en la página de la CDC, yo les mando la liga. En la página de la CDC. Ahí está. Ahí, ok. Y les voy a mandar el análisis hecho por estas personas en donde ven que efectivamente 86% de esas muertes sí son atribuibles a la vacuna. Es imposible que todos estos reportes sean mera coincidencia. Imposible. Son tantos que es imposible. Tengo una pregunta del público, tío. Yo creo que revisamos esos datos antes de que alguien los tome a pie juntillas, porque reitero, hay muchas defunciones por COVID en niños, muchos niños sin factores de riesgo y no las hay claramente atribuibles a la vacunación. No, lo que yo quería era puntualizar para que, o sea, específicamente nos digan la fuente para que la gente lo pueda consultar. Pregunta lo que pasa es que se me perdió aquí en el chat, permítanme un segundo. Luis Domenech pregunta, ¿si resulta que causan infertilidad las vacunas? Es que esta pregunta es como un rumor y muchísima gente dice, no, yo no voy a vacunar a mi hijo porque causa infertilidad. ¿Cómo saben? ¿De dónde sacan esa información? Aquí, ¿es real? No, pero quiero aprovechar mi vejez y decirles que en la época en que en México se empezaron a implementar los días nacionales de vacunación, primero jornadas nacionales, luego días nacionales, luego semanas nacionales de vacunación, sí. Me tocó participar en las campañas contra polio, poniendo puestos de vacunación de la vacuna oral en mercados, en plazas y en todos lados. No había redes sociales, entonces no llovían mentadas tan fácilmente como en aquel entonces, pero algo que mucho decía la gente es quieren causar, es un método de control de la natalidad, quieren dejar estériles a niños y a niñas, a hombres y a mujeres. Fueron días de trabajo tan duro que en aquella época yo estaba más joven incluso que el doctor y que me cuestionaba si eso valía la pena. Bueno, este trabajo, este rechazo frecuente que encontrábamos, ¿vale la pena? Y un argumento era ese, ¿no? Es que quieren esterilizar. Bueno, pues valió la pena. Hace más de 20 años que no vemos un caso de poliomielitis en México. Entonces valió la pena. Y voy a sumar más. La vacuna de polio oral que logró que tengamos más de 20 años en México sin un solo caso de enfermedad paralítica, cuando el Hospital Infantil de México hace algunas décadas llegó a tener salas llenas de niños con pulmonía, esa vacuna sabemos que puede causar parálisis. Más o menos
uno en cada 500,000 a uno en cada millón de dosis. Es una vacuna que ya va de salida, que ya se está sustituyendo. Entonces, una vacuna con un riesgo minúsculo, pero que hubo algún caso de niños, o más de algún caso, o muchos, o decenas de casos en México y en el mundo de polio asociada a virus vacunal, pues resulta que evitó muchísimos más casos de enfermedad natural y que no los vemos desde hace 20 años. Y que ahora, con una estrategia de vacunación diferente, seguramente se va a terminar de controlar el problema. Entonces, no sé si con esto doy respuesta a dos aspectos. Gracias, doctor. Yo, Muchas rapidísimo, gracias. yo no sé si causan infertilidad o no, el tiempo lo dirá, pero les puedo decir que aquí hay un reporte de más de 30,000 mujeres solo en Reino Unido, un reporte del Colegio Imperial de Londres, que ha jugado un papel importante en la pandemia. Más de 30,000 mujeres reportan cambios en su ciclo menstrual. No estoy diciendo que sea infertilidad, el tiempo lo dirá, pero A ver, son esos foquitos rojos. Ahorita que mencionas esto, Alberto, a mí hay algo que me interesa mucho, ahorita hablábamos de los datos, ¿no? Yo sé que tú ahorita mencionabas unos datos, sé que el doctor, incluso el que nos leyó ahorita de Oklahoma, lo está revisando. Y ustedes como médicos, obviamente, aparte de tener acceso, conocen cómo leer toda esta información, tienen una educación para leer esta información. Creo que es muy importante en esta época y siguiendo el ejemplo que ponía el doctor Javier Castellanos de cuando se hacían esas vacunaciones para la polio, que no había redes sociales, hoy en día cualquier estupidez se comparte por WhatsApp, ¿no? O sea, no sé, hay gente que le mandan videos de mono evidente y los ven. Por ejemplo. Y los ven, o sea, el problema no es que los manden, es que Ay, tío, no los me vean. Vas a perdonar nunca. No me lo Y vas lo a peor es que perdonar. luego lo comenten, o sea, eso ya está de la fregada, ¿no? Mi pregunta es, para la gente de a pie, para la gente común y corriente como nosotros, para la gente que nos está viendo, ¿cuál es la mejor fuente de información realmente verificada, realmente sustentada y que sea de fácil lectura? Porque tengo entendido, y corríjanme, que luego hay muchos estudios que a lo mejor hoy, y voy a decir una locura, dicen, a todos los que los vacunaron con Sputnik empezaron a sentir aversión contra Ucrania. Pero pues resulta que eso le preguntaron a 4 al día siguiente de que los vacunaron, pero resulta que un mes después, pues nada más fueron esos 4. ¿Cómo interpretar los datos? ¿A qué datos acercarnos? ¿Cuáles son las fuentes que más recomiendan? Esto no es fácil, incluso no es fácil para quienes nos dedicamos a eso. Hay que tener cierta conocimiento, cierta entrenamiento, cierta capacitación para poder leer adecuadamente los estudios de investigación. Aquí, hablando de datos, y ahorita abundo un poquito más, el doctor comenta, algunas mujeres o muchas mujeres o las que sean reportan alteraciones menstruales, y yo les quiero comentar este reporte de Nature, que es una de las revistas más exigentes en el mundo para publicar, en donde le voy a leer las conclusiones. Vacunas en embarazadas. Un estudio de varios miles de embarazadas implica 77.4% de las infecciones ocurrieron en no vacunadas. 91% de las hospitalizaciones fueron en no vacunadas, hablando de mujeres embarazadas. Y 98% de los ingresos a UCI fueron en no vacunadas, hablando del embarazo. Entonces, comparen nada más condiciones de riesgo, así sin dar lugar a duda. ¿Y dónde apoyarse cuando uno no es experto en este tema? Intentar diferenciar lo que es casi basura de lo que no lo es, no es nada sencillo. Entonces, mi recomendación, por ejemplo, quien esté interesado en niños, es acercarse, por ejemplo, a la Asociación Española de Pediatría. Entren a la página de la Asociación Española de Pediatría y ahí van a encontrar información digerida. ¿Y en español? Y en español, o las publicaciones de CDC, que también tiene mucho, no todo está en español, pero una muy buena parte de lo que publica CDC también está en español. Entonces ahí viene más digerido. Aún así me parece que es mucho más clara para el público lo que publica la Asociación Española de Pediatría, además de una calidad enorme.
Efectivamente, como dijo el doctor, es un tema bien complicado incluso para nosotros y lo estamos viendo hoy en este debate. El doctor tiene unas posturas y unos datos y yo tengo otros. Y por ejemplo, ahorita que él hablaba de los embarazos, tengo aquí datos del Departamento de Defensa en un estudio de veteranos y aquí la conclusión es un aumento del 300% en abortos en el último año, ¿no? Entonces, ya, y claro, habría muchas formas de interpretar ese número, etcétera. Es verdaderamente un tema muy complicado Un tema. y que no podemos, yo creo, además, separar de nuestros sesgos personales que tenemos el doctor y yo, primero como personas y seres humanos y luego como médicos, porque esta forma de pensar científica no es humana. La mente del ser humano no está hecha para pensar de esta manera y tiene sus sesgos, ¿no? Me parece muy interesante lo que dicen los dos. Les voy a hacer una pregunta rara, en el sentido de que estamos hablando de las vacunas, pero vamos a pensar en la gente que no se vacuna y simplemente los que tienen hijos menores de 5 años que no se pueden vacunar, eh, o gente que no quiere vacunarse porque es fan de Miguel Bosé. ¿Qué recomiendan para los no vacunados y evidentemente también para los vacunados eh, para cuidarse en esta pandemia, más allá del distanciamiento, el cubrebocas y la higiene de manos, por decirlo de manera simple? ¿Cómo cuidarnos? ¿Cómo elevar el sistema inmune? ¿Qué consejos nos pueden dar para echarnos tantito la mano, más allá de la vacuna o no la vacuna? Bueno, aquí creo que productos mágicos para mejorar el sistema inmune no los hay. Quiero decirles que quizá alguien también lo esté escuchando. Hace 2 días o 3 días, ayer, antier, el papá de unos pacientes, ex pacientes, porque ahora ya son muchachos universitarios y el papá pues, es más o menos de mi edad, me hablaba para decirme, doctor, yo tengo este producto que utilizamos en tal lugar y los niños que tenían COVID se convirtieron todos. Entonces yo quiero que usted me ayude a usarlo porque con esto vamos a salvar muchas vidas. Yo estoy convencido que él no lo hacía con mala fe, que él está convencido de lo que me dice, pero le digo, mire, este argumento yo lo he escuchado por lo menos una docena de veces en los últimos meses y casi todos de personas que me conocen y entiendo que lo hacen de muy buena fe, pero con desconocimiento. Es decir, si yo me pesco en una enfermedad en que la gran mayoría evolucionan bien, pues casi lo que use va a ser bueno. Hay un pequeño porcentaje que les va mal, esos son los que nos deben preocupar. Y ese pequeño porcentaje que les va mal, ese pequeño porcentaje en números es enorme. En México ha llevado a más de 700,000 muertes en un plazo de 2 años. ¿Sí? Cuando en México hay de manera natural y por todas las causas alrededor de 800,000 muertes anuales. Entonces, imagínense el impacto de ese pequeñísimo porcentaje de casos, que son los graves, entendiendo que hay una enorme que les va muy bien. Y aquí quiero aprovechar también una imagen que alguna vez alguien me envió y que está basada en datos que podríamos decir reales, pero muy mal interpretados. Y él me dice, oye, es que debes tener sentido común. En el mundo hay 7,800 millones de personas y hay apenas 280 millones de casos confirmados de COVID, el 3,5%. Y se han muerto apenas 5,5 millones de personas, el 0,007%. Han sobrevivido 7,794,597,570. Pues hasta me cae gordo que me ponga todo. El 99,93%. ¿Me está diciendo mentiras? No, no me está diciendo mentiras. Está malinterpretando información. ¿Sí? Ese pequeñísimo porcentaje es un número enorme. Y ahora tenemos recursos para evitarlos. Entonces,
perdón que me haya desviado de la pregunta, pero productos mágicos no hay. Alguna vez, escuchando a un muy buen amigo, al doctor Alejandro Macías, hace casi 2 años, cuando estábamos apenas viendo que esto venía, decía, cuiden su alimentación, pónganse a hacer ejercicio. Y yo decía, no, pues, ¿quién? Esto ya está encima, ¿no? ¿Quién se va a poner en orden en 2 meses? Pues ya llevaron 2 años. Quien le hizo caso en ese entonces tuvo tiempo de alimentarse mejor, de hacer ejercicio, de ver sus aspectos generales de salud y de disminuir factores de riesgo, incluso a lo mejor hasta dejar de fumar. Entonces, una vida sana, una alimentación sana, actividad física y protección contra el conjunto de enfermedades. Si dejo de fumar, si además me vacuno contra neumococo, me vacuno contra influenza, el riesgo que tengo en conjunto de tener una vida sana es mucho, perdón, el beneficio que me puede dar es mucho mayor. Así es de que productos mágicos ni los compren y seguramente muchos los usan y muchos los recomiendan. Pero, y también ahí vamos a encontrar reportes, ¿eh? Y mira, aquí está que dijo quién sabe quién, que esto es una maravilla. Pero Alberto, son anécdotas. Muchas gracias, doctor. Alberto, ¿cuál es tu postura al respecto con cómo incrementar el sistema inmune? 2 cositas. El doc dijo, ¿no? Que no hay productos milagros, estoy totalmente de acuerdo. Y que con una cosa como el COVID, en donde por sí el riesgo ya es muy pequeño, cualquier cosa va a parecer buena, ¿de acuerdo? Incluyendo las vacunas, ¿ok? ¿Qué podemos hacer? El doctor, sus herramientas principales son los medicamentos y las vacunas y sirven, no lo estoy negando, yo los uso. Pero les decía, yo tengo casi 10 años haciendo medicina renal e integrativa, entonces mis principales herramientas son el estilo de vida y algunas otras cosas. Entonces, ahí coincido con el doctor, no hay productos milagros, pero exactamente, ya tuvimos 2 años para que en lugar de que me estén regalando hamburguesas y papas por irme a vacunar en Estados Unidos, nos debimos haber, digo, es otro tema el quedarse en casa, ¿no? Pero bueno, por lo menos nos hubieran dicho, quédate en casa, pero ponte a hacer ejercicio y dieta, ¿no? Y entonces ya tenemos 2 años en donde pudimos haber disminuido factores de riesgo modificables importantes como el sobrepeso, el síndrome metabólico. Se pudieron haber puesto ya a dejar de fumar de una buena vez por todas los que fuman, etcétera. Y sin ser productos milagros, yo creo que sí hay cosas que han demostrado, y como dijo el doctor, sí hay reportes que pueden hablar a favor de cosas que no son la gran cosa, no son nada fuera del otro mundo. Vitamina D, creo que está muy claro que la Yo vitamina tomo D tiene vitamina D. beneficios. Vitamina C, vitamina A para fortalecer el sistema inmunológico, lactoferrina, que son cosas que se usan también como medicamento, ¿no? Entonces, sin ser la cura milagrosa, yo digo que sí ayudan encima de una buena base de, primero, duerman bien, hagan ejercicio, pónganse a meditar, diviértanse, coman bien. Y vean Gracias. estereotipos. Gracias. Sobre Oye, todo, Nunca está de sobre más. todo vean estereotipos. Oye, Perdón, tengo... en esto último a lo mejor le exageré. Una buena alimentación, vitamina D, estoy de acuerdo, o sea, ahí no nos vamos a pelear. Vacunas, decir, como el riesgo es pequeño, las vacunas, cualquier cosa sirve, es como decir, y vuelvo a los ejemplos viejos, ¿cuántas personas que se infectaban con el virus de poliomielitis hacían parálisis? No podemos 1%. comparar al virus de la poliomielitis, ni al de la viruela, ni al A ver, sarampión, con a ver, porque justamente son bien diferentes. 1%. 1%. Entonces, yo vacuno a todos para evitar 1% y se acabaron los miles de casos de parálisis. Y en COVID, el riesgo es tan del tamaño como la enorme cantidad de hospitalizaciones que nos saturaron hospitales. No ha habido en la historia reciente una mayor cantidad de personas con oxígeno en casa que en estos últimos meses, que era impensable hace un tiempo. No teníamos a un paciente que requiriera oxígeno, lo mandábamos al hospital. Y ahora la mayor reconversión hospitalaria ocurrió en los domicilios de los pacientes. Así de que no se echen flores ningún político de ninguna naturaleza. Entonces, ese pequeñísimo porcentaje de casos tuvo un enorme impacto en salud pública que devastó la economía de muchas familias,
y terminó en tragedia en muchísimas familias. Así es de que no es un problema menor y que tenemos aceptado recursos. por mismos números de la CDC, más del 80% de esos casos eran en personas con factores de riesgo como obesidad, sobrepeso, hipertensión. Entonces, perdimos una gran oportunidad en estos 2 años de reeducar a la gente en disminuir esos factores de riesgo. Y pusimos, como decimos, todos los huevos en una canasta que se llamaba vacunas. No, Yo tengo en eso estamos de acuerdo, es todo. Y las vacunas es fundamental. Ok. Chochos, ¿tienes una pregunta? Sí, bueno, tengo una pregunta de Beatriz Cuyas que déjame, la tengo aquí. Dice, ya sé que estamos hablando de vacunas, pero las posturas de los doctores son las mismas con fármacos nuevos en cualquier padecimiento. O sea, ¿ustedes piensan que, o sea, están como abiertos a los nuevos fármacos en cualquier padecimiento o tienen posturas encontradas? Alberto, ¿puedes empezar? Más o menos lo mismo, siempre y cuando este análisis riesgo-beneficio sea bueno, ¿no? Así como se retiró la Rotashield, esa vacuna, se han retirado varios medicamentos del mercado una vez que se habían comercializado, ¿no? Y Vioxx es uno de los ejemplos más famosos y recientes. Pero ahora con el mismo, híjole, creo que es esta, no recuerdo cuál de estos dos nuevos antivirales y cuál de los dos laboratorios, Pfizer o Merck. La India me parece que acaba de cancelar todo su pedido porque, en su opinión, lo encontró extremadamente tóxico a ese medicamento. No recuerdo cuál de los dos. Ok, Entonces, no gracias. estoy, o sea, igual, los medicamentos tienen que pasar su proceso igual que las vacunas y si van a dar más beneficios que riesgos, adelante. Sí, todos. Y ahí debemos ser cuidadosos. Creo que se excede mucho en el uso de medicamentos. COVID no ha sido la excepción. Ha sido motivo para malutilizar antibióticos. Es un problema serio. Una gran cantidad de fármacos sin ningún fundamento se usan, prescritos incluso por médicos. Entonces ahí sí creo que debemos ser un poco más cautos y lo básico es lo que comentaba el doctor. A lo que se le sumaría, sin lugar a dudas, ni poquita, el enorme beneficio de la vacunación. Ok, Oigan, perdón, tío, nada más perdón, una cosa Chochos. para hacer. Sí, vas, perdón. Nos está preguntando muchas personas aquí en el chat sobre tu especialidad, Alberto. Si nos pudieras, a los que no conocemos la especialidad, en 1 minuto y medio explicarnos cómo es tu especialidad en particular. Medicina funcional. Eso. Bueno, mi especialidad es medicina familiar, ¿no? Entonces yo estudié medicina y luego hice una especialidad de 3 años, pero mi práctica los últimos casi 10 años se ha centrado en la práctica de la medicina funcional e integrativa. Entonces, digo, a ver, yo he estudiado desde acupuntura y homeopatía y nutrición clínica, medicina alemana, ¿no? Entonces, he estudiado un montón de cosas de las llamadas, ¿no? Medicinas alternativas, pero que no dejan de ser una ciencia. Y sí, hoy mi principal foco es en mejorar el estilo de vida de las personas y desde ahí, ¿no? Resolver las enfermedades. Ok. Para ir concretando, porque ya el tiempo nos está comiendo, y antes de darles un espacio para que cada uno pueda dar un cierre de cada una de sus posturas, me gustaría que le dijeran a la gente que nos está viendo ahora y que nos va a escuchar también, porque a partir de mañana nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast y en iHeartRadio, ¿dónde los pueden encontrar para que resolver dudas que pueda tener la gente en redes sociales, teléfonos? ¿Dónde los pueden encontrar? Sí, a mí me pueden encontrar, está mi página web, doctor, la palabra completa, doctoralbertomendez.com y ya, bueno, ahí vienen todos los demás enlaces a redes sociales y demás. Ok. Doctor Javier. Bueno, mi nombre es Javier Castellanos. Con ese nombre me encuentran en Facebook, Doctor J. Castellanos M en Twitter y pues creo que nada más. Ok. Teléfono, pero ahorita está saturado. 477-724-2097. A ver, va de nuevo porque sí, se lo aventó bien rápido. 47. 477 Ajá. 724 2097. Perfecto.
Me voy a ver un poquito encajoso con ustedes dos y les ofrezco una disculpa. De verdad ha habido cualquier cantidad de comentarios en el chat. Desgraciadamente no todos como los que nos gustaría porque algunas personas se vuelven demasiado, ¿cómo decirlo?, apasionadas Apasionada. con el tema, entonces pasan del apasionamiento quizás a la ofensa, pero quitando esos comentarios, hay muchas preguntas que les están haciendo en el chat y me gustaría, si tienen la oportunidad, el programa se queda en la página de Facebook, se queda ahí para siempre. Si tienen la oportunidad de luego entrar y a lo mejor contestar algunas de las dudas, se los agradeceríamos mucho. Y recordarles también a la gente que a partir de mañana el programa también lo van a poder ver en YouTube, en donde pues también los invitamos a que se suscriban, a que comenten, a que lo compartan y sobre todo a compartirlo, ya sea el de YouTube o este programa en Facebook, porque creo que lo importante es llevar la discusión a más lugares, que la gente tenga la oportunidad de escuchar el A, el B, el tomar postura, el conocer, porque sin lugar a dudas lo que nos va a ayudar es el conocimiento. Eso estoy convencido de que es la única solución real para cualquier problema, el que sea, siempre es en base al conocimiento. Y antes de darle paso a nuestra estereoproductora que ya nos está jalando las patas y está levantando la mano, antes de darle paso a ella o en lo que entra, ahora vamos a hacerlo al revés. El primer argumento lo tuvo el doctor Alberto Méndez y el segundo lo tuvo el doctor Javier Castellanos. Y ahora para cerrar, me gustaría que primero cerrara el doctor Javier Castellanos y después cerrara Alberto Méndez. Un mensaje para la gente que nos está escuchando, un mensaje breve. Bueno, pues un mensaje rápido es no tengan desconfianza en la ciencia. La ciencia hace preguntas que faltan de contestar y así se ha ido avanzando y así hasta el desarrollo de las vacunas. Y actualmente tenemos muchas preguntas, pero también tenemos muchísimas respuestas. Y sabemos al día de hoy qué es lo que debemos hacer en relación a COVID y en relación a muchos otros aspectos. Lo difícil es implementar, pero todos tendremos que cooperar. Y en el tema que hoy nos tocó, que fue la vacunación, no hay ninguna duda, hay datos suficientemente sólidos y claros en que la vacunación es un recurso que tendrá un enorme valor en todas las edades para esta enfermedad, que va a seguir. La pandemia se va a acabar. Por las vacunas tuvimos mucho menos impacto del que hubiera existido si no se hubiera tenido y que van a formar parte del esquema regular de vacunación en el futuro en prácticamente todos los países del mundo. Y eso va a ser bueno, eso va a evitar sufrimiento y muerte, como con todas las demás enfermedades. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Don Alberto. Yo nada más para cerrar les diría que, pues yo insisto, yo creo que siendo el riesgo tan pequeño para nuestros niños sanos, no me parece que hoy este análisis riesgo-beneficio esté a favor de las vacunas. El tiempo puede cambiar, pero hoy, con la información que tenemos hoy y la situación en la que estamos hoy, no lo sé. Yo no sé si esto llega a ser parte, como dice el doctor, de un esquema después. Tal vez ya no es necesario, tal vez esto ya dejó de existir, no lo sabremos. Pero hoy yo no creo que los riesgos, que los beneficios de la vacuna superen a los riesgos. ¿Okay? Y por último, yo me comprometo voy a hacer un apartado en mi página para poner todos estos recursos, todos estos artículos que platicamos hoy, que yo les vine a platicar. Se los voy a dejar en un solo sitio en mi página. Les voy a dejar ahí en Estereotipos el enlace para que quiera luego ir y checar todos esos artículos que yo traje a la mesa hoy. Lo pueda hacer desde ahí. Y también haré un esfuerzo de contestar algunas preguntas ahí. Espero no salir muy golpeado. No, pero les voy a decir una cosa. Aquí lo importante, y que era lo que yo decía y pedía, que era respeto, aprendemos y tenemos información valiosa y tenemos conocimiento y eso es lo que nos importa y el contenido para las personas que nos ven es lo que más nos gusta. Ana, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Pues muy bien, tú muy ocupada por lo que veo. Sí, ahora sí estuvo fuerte aquí estuvo fuerte el trabajo. Sí,
Pero yo estoy aquí para darles tanto al doctor Castellanos como al doctor Méndez un reconocimiento por parte de Estereotipos por haber participado en este programa especial en nuestro primer estereodebate. Es un certificado de reconocimiento. Aquí tenemos el del doctor Javier Castellanos, también tenemos el del doctor Méndez. Por su participación en el primer estereodebate con el polémico tema vacunas contra antivacunas, celebrado el jueves 3 de febrero de 2022 en el programa Estereotipos. Se los haremos llegar por medio de chochos. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y por haberlo hecho tan bien. Oye, Ana, bueno, ya pusiste también el de Alberto, ¿Sí? tío. Ya, Ahí está. Bueno, ahí están los Javier. dos. Ahí están los dos. Ahorita se los mando por WhatsApp. Muchas gracias, Ana. Al contrario, gracias por haber aceptado estar en este programa. Yo quiero agradecerle al doctor Alberto Méndez, al doctor Javier Castellanos, el que hayan estado con nosotros, abiertos a debatir, a discutir, porque lo que sí me queda muy claro es que discutir no es pelear, sino es simplemente el intercambio de ideas, el intercambio de opiniones. Quiero agradecerle a toda la gente que nos ha visto y ya ha comentado el día de hoy. Insisto, el tener conocimiento es la mejor herramienta que tenemos para salir adelante de cualquier problema, sea el que sea, y algo todavía más importante que es ese conocimiento, si le sumamos el respeto, estamos hechos. De verdad, doctor Javier, doctor Alberto, muchas gracias por haber estado en Estereotipos, y a toda la gente también le quiero dar las gracias. Una última petición. Claro. Sí, señor. Queda pendiente la revisión de los datos y ahí sí ver de qué manera ustedes lo sabrán definir. La hagamos llegar a su auditorio. ¿Sí? La revisión clara de estos datos, en lo que, reitero, no tengo absolutamente ninguna duda de que la vacunación va a ser claramente favorecida. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Ana, ¿quién nos va a acompañar la próxima semana en Estereotipos? El próximo jueves va a estar con nosotros Mónica Cervantes y va a venir a platicar de imagen pública. Así que prepárense y pongan sus preguntitas porque va a estar interesante y muy bueno el programa, como siempre. Peínense. Oigan, muchas gracias. Gracias por sintonizar este programa. Estamos muy contentos con la audiencia que tuvimos. Estoy súper agradecido con los doctores, con Alberto, con Javier. De verdad, su tiempo, su información, su disposición es súper valiosa. Pueden ver este programa, ya lo decía Luis Ernesto, mañana en YouTube, en Spotify, en Apple. En Spotify no lo ven, ahí lo escuchan. Bueno, ahí lo escuchan. Pero lo pueden ver o escuchar en diferentes redes. Muchísimas gracias, tío. No, hombre, gracias a ustedes. Gracias, Ana, gracias, doctores, gracias, público. Nos vemos la próxima semana aquí en Estereotipos. Nos vemos el jueves que entra. Gracias. Muy bien.